¿Cuántos podemos celebrar lo que Dios está haciendo en su iglesia? ¿Cuántos podemos celebrar lo que Dios está haciendo en su iglesia? Hoy continuamos con la serie Dios primero. Y voy a estar hablando cuando Dios es primero, obedecemos con gozo. Y ustedes dirán, obedecer con gozo, ¿cómo es eso? Porque cuando tú regañas a los niños y son desobedientes, ¿qué pasa? Ellos no obedecen con gozo, se enojan por cómo le hablamos. Y hablaba con el grupo de alabanza y no lo tenía en el mensaje, pero hablaba y decía cuando era más joven, estaba en un retiro en Puerto Rico, estábamos en un retiro y ahí Dios usa diferentes pastores para el proceso y estaban orando por nosotros. Y decía, Dios me dio la palabra y me dijo, usted va a tener una doble porción de su papá. Y yo dije, aquí no. Doble porción, mi papá pesa 300 libras, imagínese, voy a pesar 600. Segundo, me dijo, te he llamado al ministerio. Y yo le dije, no, yo sigo cantando, yo sigo adorando, ¿qué es lo que me llamó a hacer? Y la tercera, te voy a enviar a las naciones. Y yo decía, a las naciones, si yo no salgo de aquí a la esquina, ¿cómo va a pasar eso? Y muchas veces en nuestra vida deben pasar procesos difíciles para que podamos obedecer con gozo. Y sabemos por experiencia que la mayoría de nosotros nos cuesta soltar. Nos cuesta soltar el control de cómo va a ser lo que vamos a hacer. Nos cuesta soltar lo que es la seguridad. Hasta incluso nos cuesta soltar lo que creemos que nos da estabilidad para nuestra vida. Porque muchas veces nuestro corazón vive en muchas preguntas. ¿Y si me falta? ¿Y si no alcanzo a lograrlo? ¿Y si después lo necesito? ¿Y si al obedecer pierdo mi esencia? Y sin darnos cuenta, iglesia, eso es lo que guía nuestra vida. Y muchas veces podemos amar a Dios y todavía vivir con miedo, preocupación. Podemos venir hoy domingo a la iglesia y hacer el checklist de que vinimos y todavía estar aferrados a las situaciones de nuestra vida. Podemos cantar, podemos servir con una cara alegre, pero muchas veces estamos tratando de controlarlo todo, de cómo va a ser. Y por eso Jesús dijo en su palabra en Mateo 6:33, y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué pasa? ¿Os serán qué? Añadidas. Jesús no estaba dando una frase bonita. Jesús estaba enseñando realmente lo que es un orden. Lo que es primero el reino de Dios, primero Dios, primero su voluntad, primero su justicia. Y cuando eso sucede, todo lo demás, ¿qué pasa? Llega, encuentra su lugar. Y la semana pasada estábamos hablando de alinear nuestra vida con la prioridad correcta. Y hoy vamos a estar hablando de que no se trata solo de poner a Dios primero externamente, se trata de cómo responde nuestro corazón cuando somos obedientes al Señor. Porque puedes decir que Dios es primero, pero realmente no le estás obedeciendo. Y quiero que vean la idea principal
es cuando Dios ocupa el primer lugar, iglesia. El corazón deja de vivir desde el miedo. Y aprendemos, iglesia, ¿qué? A obedecer con gozo. Este no es un mensaje para presionarlos, no es un mensaje de obligación, iglesia. Es un mensaje que tú y yo debemos entregar nuestros corazones. Porque si Dios es primero en tu vida, cambia la manera en que piensas, cambia la manera en que decimos, cambia la manera en que tú sirves, cambia la manera en que tú obedeces a Dios. Y las señales más claras que pasa si tú tienes a Dios en primer lugar es que aprendemos a responder con gozo. Y muchas veces pensamos como iglesia, porque estamos en el Señor, porque buscamos al Señor, no vamos a tener aflicción. Pero en su palabra dice, en este mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Dios no busca obligación, iglesia. Él busca realmente tu corazón. Y en 2 de Corintios 9:7 dice, cada uno debe decir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da. ¿Cómo? Que da con alegría. Aquí Pablo nos está enseñando algo esencial. Dios no quiere una obediencia forzada. No quiere una vida que nos movamos por culpa, porque tenemos que hacerlo, es obligatorio. Él no quiere que la respuesta que nosotros damos hacia Él sea una respuesta de presión. No quiere una entrega hecha solamente porque lo tenemos que hacer obligados. Pablo lleva todo al lugar correcto, que ¿sabes dónde es? Aquí, tu corazón. Porque muchas veces podemos hacer las cosas correctamente por fuera y estar desconectados con el Señor adentro. Puedes servir, pero estar resentido. Puedes obedecer, pero lo haces sin amor. Puedes estar presente aquí hoy, pero no te has rendido completamente. Y Dios no mira lo que tú haces, iglesia. Él mira de la forma en que tú y yo lo hacemos. El reino de Dios no se trata solamente, iglesia, de una conducta externa. Que vimos la semana pasada cómo pudimos celebrar que 11 vidas de lo que Dios estaba haciendo internamente quisieron expresarlo externamente. Se trata realmente de cómo tú y yo llevamos nuestra vida. La obediencia no se va a sentir como carga ni obligación, se va a sentir como respuesta a tu vida, iglesia. Y hay una verdad que tú y yo necesitamos recordar cada día. Cuando uno ama de verdad, no responde por presión. Respondemos porque tenemos convicción de quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos convicción y creemos que ese fue el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para darnos vida y vida en abundancia. Cuando alguien ama a Dios, no necesita ser empujado a hacer algo. Lo hace por agradecimiento a lo que Él hizo por ti. Ya lo entendimos. Nuestro espíritu, nuestro corazón, debemos responder porque estamos agradecidos de lo que Dios hizo por nosotros. Por eso Pablo no dice, den porque alguien está mirando.
Dice, cada uno decida en su corazón. Todo, iglesia, comienza en tu corazón. El reino de Dios no trabaja por manipulación, trabaja cuando eres transformado. No es que tengamos una religión de apariencias, sino un corazón completamente rendido a Él. El gozo nace cuando Dios ocupa el primer lugar. Y nuevamente leemos en 2 Corintios 9:7 al final, donde dice, porque Dios ama, ¿cómo? Ama a la persona que da con alegría. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Dios ama a la persona que da con alegría. No solo dice que Dios acepta ese corazón, sino dice que Dios lo ama. ¿Por qué creemos nosotros como iglesia que Dios ama a quien responde con gozo, con alegría? Porque ese corazón refleja la confianza plena en el dador de la vida. El gozo es la obediencia que demuestra que no estamos sirviendo desde el miedo, no estamos sirviendo sin fe, que no estoy respondiendo porque me obligaron, sino porque amo al Señor. Que no camino porque mi esposa me envía a caminar. Que no camino porque mi esposo me envía a caminar. Sino porque estoy rendido a Él. El gozo en la obediencia revela algo que muchas veces no lo vamos a ver por fuera. Porque realmente lo que pasa con nosotros cuando Dios está trabajando por dentro de nosotros, se nota por fuera. La manera en que hablamos, la manera en que decimos, cómo nos comportamos cuando estamos en algún lugar. Y mi amigo Pipo me dijo, hey, no digas nada del mensaje, no me digas nada. Pero la vez que lo dije, no estabas, así que esta vez estás aquí, lo voy a decir nuevamente. Y las personas me conocían en todo lugar, en cualquier otro lugar. Me conocían, todo está bien, ese muchacho sí irradia paz, pero conóceme en el juego de softball porque me sacaba la molestia. Pero han sido años de que Dios me estaba diciendo que realmente para poder ser semejante al Señor hay que cambiar en la forma en que actuamos. Que no es fácil porque nos lleva a la competencia, nos lleva al querer ganar. Pero es importante entender que es mejor perder y llevar a una persona que se vaya de los caminos de Dios a ganar. Y realmente entender y decir, ganamos, pero perdimos un amigo. Ganamos, pero ya él no está en la iglesia. Y el poder servir a Dios es un privilegio, pero es una responsabilidad que tenemos de representar al Señor en donde quiera que vamos. Y ese privilegio ya no lo vemos como carga, lo vemos porque estamos honrando al Señor.
Ya no veo el llamado que Dios tiene para mí como interrupción. Lo veo como es el plan que Dios tiene para mí. Lo veo como ese propósito para tu vida y la mía. Y eso es lo que hace que nos cambie completamente. No tenemos que obedecer para ganarnos el amor de Dios. Tenemos que obedecer porque sabemos que Él ya nos amó y nos perdonó. Yo no voy a servir, yo no voy a dar para estar bien con el pastor. Yo voy a servir y voy a dar para entender que por su gracia es que estoy aquí. Y eso es lo que Pablo estaba hablando, que debemos de ser una iglesia que entienda la obediencia con gozo, que nace de una relación real con Dios, que nace de ese rincón en nuestra casa cuando allí nadie nos ve, de buscar su rostro. Y muchos pensamos que el gozo depende de la circunstancia, pero el gozo no depende de lo que pasa a nuestro alrededor. Depende de quién es tu centro. Cuando yo estoy en el centro, vivo frustrado por las cosas que pasan. Cuando yo estoy en el centro, vivo con miedo, vivo limitado, vivo por la aprobación de otros, vivo cansado. Y cuando a veces queremos tener el control de todo, vivo tenso toda mi vida. Pero cuando Dios está en el centro, todo cambia. Mis prioridades cambian, mis relaciones cambian, mi vida cambia, mi matrimonio cambia, mi perspectiva sobre la vida cambia, servir cambia. Porque ya yo no estoy reaccionando desde lo que me está pasando, yo estoy reaccionando, respondiendo desde la cual confío en Dios. El gozo no aparece cuando todo se acomoda, lo que yo quiero. El gozo aparece cuando mi corazón se acomoda a Dios. Y realmente cuando somos obedientes. Pero ahí hay algo que no podemos ignorar, iglesia. Muchas veces con el tanto afán de la vida, estudios, trabajo, esposo, esposa, niños, con el tanto afán, todas las situaciones que pasan, entendemos, amamos a Dios, pero luchamos por estar preocupados, por estar ansiosos. Y nos sentimos drenados de lo que estamos pasando. Pero por dentro tú y yo estamos cansados. Viviendo el día a día, batallando el temor constante en tristeza. Y el estar ansioso no es falta de amor por Dios. Es que muchas veces nuestros pensamientos y miedos nos ganan. Realmente muchas veces lo que nos pasa es que deseamos tener tanto y tanto control que se nos hace difícil entender y el no saber qué va a pasar. Y nos preguntamos, ay, ¿y si algo sale mal? ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si yo no tengo suficiente? Y todos esos pensamientos, iglesia, comienzan a ocupar el lugar que les corresponde a Dios. Y dice en su palabra en Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias,
y la paz de Dios, que sobrepasa, iglesia, todo entendimiento, guardará ¿qué? Nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios no niega que hay preocupación, pero sí nos muestra el camino para que no tengamos que llevar las cargas solos. Dios nos invita a poder confiar, nos llama al poder permanecer y nos recuerda que Él sigue teniendo el control. Que no significa que van a desaparecer los problemas, nuestras ansiedades, pero sí significa que estamos entregándolas a Él. Porque no es porque estoy emocionado, voy para allá. Es porque proviene de Él y para Él. Y en esta tarde tengo una ilustración. Una ilustración que habla sobre preocupación y Dios. Y muchas veces tenemos una caja llena de preocupaciones y me va a pasar esto, no tengo dinero para el gas, mis hijos están terribles, ya no puedo más. Y en ese momento decimos, no, Señor, aquí estoy, voy, déjame darte, déjame darte mis cargas. Déjame darte todo lo que estoy pasando. Ay, párate. No, porque es que cómo voy a entregar completamente eso. Porque no puedo entregar lo que estoy pasando porque es que yo necesito saber qué va a pasar. Y muchas veces en nuestra vida vivimos bajo la preocupación y no entendemos que cuando la preocupación es más grande que supuestamente Dios, tú y yo no estamos por el camino correcto. Cuando entendemos que Dios es más grande que la preocupación, que no importa por lo que tú pases, Dios tú le entregas y la dejas fuera esa preocupación. ¿Por qué? Porque Él te hace libre. Él te liberta, Él te cambia, Él cambia la preocupación por gozo. Y ya no hay que pensar en lo que estoy pasando, sino pienso en lo que Dios va a hacer en mí. Pero tenemos que dejar que nuestras preocupaciones delante del Señor. Porque cuando las dejamos delante del Señor, vamos a ver su gloria, vamos a ver el plan perfecto, que no es fácil, iglesia. Tomó salir de mi isla para yo poder aceptar el llamado del Señor Jesucristo. Tomó una situación difícil en la cual mi hijo estuvo a punto de morir y no sabíamos y se lo entregamos. Ahí es cuando yo dije, aquí yo no puedo hacer nada. Y muchas veces vivimos así porque las cargamos. Déjame llevármela porque es que no puedo más. Pero es que, Señor, te la entrego. No, tengo que cargarla porque es que no puedo. Entrégale tus cargas al Señor y Él te liberta. Él liberta tu corazón. Él te limpia y te hace nuevo. Porque Dios es el que restaura, transforma y te lleva por el camino trazado para ti. Iglesia, pero muchas veces queremos cargarlo nosotros. Muchas veces queremos nosotros seguir caminando por lo que estamos pasando y no entendemos que cuando caminamos junto al Señor, vemos su gloria. Muchas veces estamos y decimos, ya no puedo más.
Pero si Cristo está en tu vida, con Cristo, Él te hace fuerte. Y en 2 Corintios 9:8 dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Dios te da para que aprendas a compartir, no para guardarlo, sino para poder ayudar a otros. No solo suple la necesidad, transforma tu corazón. Y la provisión de Dios no termina en ti, pasa a través de ti porque entiendes lo que Él hizo. Y cuando Dios es primero, todo se ordena en su lugar. Las decisiones se aclaran, iglesia. Lo que antes nos confundía, ahora tienes dirección. No porque todo sea perfecto, sino porque estás en el lugar correcto. Tenemos paz porque ya no cargamos todo nosotros, iglesia, sino porque lo dejamos en sus manos. Y le decimos a Dios, Señor, confía en ti. Te amo más que a mis temores. Tu voluntad es perfecta, aunque yo no la entienda. Tu voz vale más que mi comodidad. Tu voz vale más de lo que los demás puedan decir. Tu presencia vale más que mi control. Jesús es el ejemplo perfecto de que no vivió para sí mismo, iglesia. Vivió para perdonarnos. Enseñó que el verdadero gozo no es evitar el costo, sino es cumplir la voluntad del Padre. Y en esta tarde yo quiero que inclines tu rostro y revises tu corazón. En esta tarde hay muchas situaciones en tu vida, pero debemos de entender y decidir el obedecer con gozo. Debemos de rendirnos completamente a Él y entender que el gozo proviene de quien le perteneces. Cuando Dios es primero, iglesia, obedecer deja de ser carga, realmente se convierte en gozo. Y yo no sé si tú estás pasando por alguna situación y tienes tus prioridades diferentes. No sé si entiendes que por lo que estás pasando es más grande que Dios. Pero quiero decirte en esta tarde que Dios es más grande que tu problema, que Dios es más grande que tu preocupación, que cuando te entregas completamente a Él, dejas que Él sea quien lleve tu carga, quien lleve tu peso, que lleve tu problema, que lleve tu ansiedad, que lleve tu matrimonio, que lleve tus hijos, que lleve ese compañero de trabajo al cual se te está haciendo difícil poder llegar. Pero algo que cantábamos, que vamos a nuevamente adorar al Rey de Reyes, es que solo el nombre de Jesús, solo el nombre que es sobre todo nombre,
que cuando habla los mares se callan. Porque es solo el nombre de Jesús. En Él es el que podemos encontrar sanidad. En Él es el que podemos encontrar libertad. En Él es el que podemos encontrar salvación. Y mientras adoramos a Dios, te voy a pedir que seas bien transparente. El altar va a estar abierto. Y si tú estás pasando por alguna situación y dices, yo necesito poner toda mi confianza en Él. Yo necesito entregar mi preocupación, necesito entregar mis cargas a Él. Que tú pases hacia adelante. Porque solo en su nombre tenemos libertad. Solo en su nombre encontramos paz en medio de la tormenta.